buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para Román Programa. En este video vamos a estar hablando acerca del patrón de diseño Singleton, que yo creo que es uno de los patrones de diseño más utilizados en el mundo del desarrollo. Así que si no querés perderte esta oportunidad de aprender un patrón de diseño nuevo y lo puedas implementar próximamente en tus propios códigos, quédate en este video que te juro que lo vas a aprender. Y qué más fácil que aprenderlo mediante un diagrama y después pasar al código. Así que si querés aprender este patrón de diseño, quédate en el video y vamos directo a la teoría. Bien, nosotros primero para aprender a codear o saber algo tenemos que aprender la teoría. Entonces yo te preparé este diagrama, donde nos dice que qué es el patrón de diseño Singleton. Y dice que el patrón de diseño Singleton es un patrón de diseño de software que se utiliza para garantizar que una clase solo tenga una única instancia y esta proporciona un punto de acceso global a esa instancia. Esto significa que independientemente de cuántas veces se solicite la creación de un objeto de esa clase, siempre devolverá la misma instancia. Nos dice que esto suele ser útil en situaciones donde solo se necesita una única instancia de una clase para gestionar recursos compartidos, configuraciones globales o cuando se desea una única fuente de acceso para un solo recurso. Y acá te voy a dejar un ejemplo para que puedas entender de qué va. Dice: si quiero un sistema que se base en un robot que posee un porcentaje de batería y el resto del sistema funcione en base a ese porcentaje, no tendría sentido que se puedan crear varias instancias del robot porque justamente yo solo quiero un robot con un porcentaje de batería y basar mi lógica en él. Y acá te demuestro gráficamente a qué me refiero a una única instancia. Tenemos varias partes, le podemos decir, de nuestro código, varios procesos o varias funciones que necesitan acceder al robot y específicamente a su porcentaje de batería. No tendría sentido que yo, por ejemplo, tenga muchos robots y que este, por ejemplo, apunte a este también, y que queden dos robots con dos porcentajes de batería distintos, porque justamente la lógica de mi negocio andaría funcionando mal, o la lógica de mi código, porque yo quiero que solo se base en un único robot y acá tengo dos robots con dos porcentajes de baterías distintos, lo que podría traer muchos problemas. Entonces el patrón Singleton justamente nos evita estos problemas de creaciones de instancias de una única clase y nos provee este mecanismo para que siempre trabajemos con la misma instancia del robot en este caso. Y acá dice cuál sería la lógica a seguir. Y acá yo te dejo un paso a paso de qué es lo que se debe hacer para usar el patrón de diseño Singleton, y ahora vamos directo al código, que es muy sencillo. Dice que el patrón Singleton generalmente implica que una clase con un constructor privado para evitar que se creen instancias directamente. En su lugar, la clase proporciona un método estático que devuelve la única instancia de esa clase. Además, la primera vez que se llama este método, se crea la instancia y se almacena para su futuro uso. En llamadas posteriores, la misma instancia previamente creada se devuelve sin crear una nueva. Capaz que esto de la teoría suele confundir un poco, pero cuando lo veas en el código vas a ver que es muy sencillo y muy fácil de utilizar. Así que sin mucho más preámbulo, ya terminamos la teoría del patrón Singleton. Vamos directo al código, así lo entendés a la perfección. Bueno, acá ya en Visual Studio Code, o donde lo quieran hacer en el editor de texto que ustedes prefieran, vamos a crear un archivo que yo le voy a poner robot.java. Para seguir el ejemplo que estábamos hablando, aclaro que ustedes pueden elegir el nombre que quieran. Simplemente, bueno, se nos crea la estructura básica de una clase en Java y acá ya vamos a poder arrancar a codear. Como les dije, una clase que sigue el concepto de Singleton o el patrón de diseño Singleton tiene que tener una instancia de esa clase referenciándose a sí misma, y esta instancia tiene que ser estática. Entonces vamos a poner un private static, como les mencioné, robot, porque el tipo de dato va a ser un robot, o sea, la clase robot, y un nombre que yo le voy a poner instancia, para que quede bien claro. Después podemos tener otros atributos. Vamos a poner el ejemplo de la batería siguiendo el ejemplo del robot. Entonces vamos a poner private int batería. Aclaro que esto es opcional, si quieren no lo pueden tener, si su clase no necesita tener ningún otro tipo de atributo, directamente no los hacen. Como dijimos, también una clase que implementa el patrón de diseño Singleton tiene un constructor privado para que justamente no se puedan crear instancias fuera de esta clase. Entonces vamos a poner un private robot, no va a recibir nada, y acá simplemente lo que hacemos es setear nuestros atributos. Por ejemplo, this.batería, vamos a hacer que arranque en 100, suponiendo que el robot ya está predefinido así, que arranque con el 100% de su batería. Y como les dije, si volvemos a la teoría, una clase que implementa el patrón de diseño Singleton proporciona un punto de acceso a justamente la instancia que tenemos seteada en nuestros atributos. Si vemos
acá, la clase proporciona un método estático que devuelve la única instancia de esa clase. Así que ya vamos a pasar a la lógica final, por así decir, de nuestra clase que implementa el patrón de diseño singleton y ya lo tendríamos resueltos. Vamos a hacer un método público para que se pueda acceder desde cualquier lado, estático porque va a retornar un atributo estático y el tipo de dato robot y después cómo le queremos poner. Por ejemplo, getInstancia es un nombre que me gusta y representa lo que nosotros queremos hacer, que sería obtener la instancia de nuestra clase. Y acá simplemente hacemos la lógica y no hay que hacer nada más. Básicamente, ¿cuál sería la lógica a seguir? Bueno, si nuestra variable instancia, que es esta que está seteada acá arriba, tiene algún valor, lo retornamos porque ya existe una instancia. En caso de que no tenga ningún valor, podemos crear la instancia, setearla y retornarla. Así que pasemos a la lógica. Sí, como es un atributo estático, no se accede con el dis, sino que simplemente con el nombre. Si instancia es distinto de null, simplemente retornamos instancia. Es decir, si nuestra instancia tiene un valor, la retornamos. En caso de que no tenga una instancia, lo único que hacemos es creamos una instancia, la almacenamos en nuestra variable y la retornamos. Así que hacemos robot auxiliar, un nombre cualquiera, es igual a new robot, que es lo que estamos queriendo crear. Ahora simplemente lo que hacemos es setear o guardar esta instancia en la variable instancia. Así que hacemos instancia va a ser igual a auxiliar. Y después simplemente retornamos instancia. Y con esto ya concluiríamos nuestra clase sobre el patrón de diseño singleton. Si lo repasamos un poco, tenemos una clase llamada robot que va a tener dos atributos. En este ejemplo puede tener más, puede tener menos, pero siempre va a tener que tener este atributo estático que representa la instancia de la clase. Y después tenemos un constructor privado para que no se pueda ser accedido fuera de esta clase. Y el método más importante, que es el getInstancia, que es un método estático que retorna el tipo de dato de la clase, que sería robot. Y hacemos la lógica. Si nuestra instancia es distinto de null, o sea que hay almacenado algún valor, la retornamos. Si no, es decir, que si no está almacenado ningún valor en nuestra variable, creamos una instancia, la almacenamos en nuestro atributo y la retornamos. Entonces, cualquier persona desde cualquier parte de nuestro código va a poder acceder de forma estática a el método getInstancia de nuestra clase robot sin tener que crear una instancia previamente, y ahí ya va a poder acceder o a una instancia que ya tengamos almacenada o a una instancia que la creemos recientemente. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado este video. Si tenés alguna duda o algo que me quieras consultar, me puedes mandar por Instagram o cualquier otro lado. Te voy a estar respondiendo para ayudarte con respecto a qué errores tenés o qué cosas no te quedaron muy claras. Y nada, si querés seguirme en Instagram o en cualquier otra de mis redes, lo tenés en la descripción y nos vemos.